Damas y caballeros, bienvenidos a una nueva entrega de Pedazos de Historia con nuestro queridísimo Alberto Garín. ¿Qué tal? Muy bien, además una entrega que prometiste hace unos días porque vamos a hablar de la historia de Siria, al hilo de lo que está ocurriendo en estas semanas con la caída del régimen de Al-Assad. Mm, Sí, porque, claro, ya sabes que siempre que ocurren estas cosas es como, ay, qué malo era al-Assad, menos mal que han liberado al pueblo sirio. Hombre, ¿sabes? Se lo cuentas así. Hay muchos matices que no corroboran esto. Entonces, bueno, ¿por dónde te parece que empecemos? Porque, claro, el régimen de al-Assad ya hay muchísimas décadas gobernando Siria. ¿Empezamos por ahí o No, por no, dónde como quieres siempre va a empezar? ser, va a ser una historia dura. ¿Ah, sí? Sí, sí, vamos a... Vale, vale. Porque hemos de tratar de entender quiénes son los sirios, por qué esa multiplicidad de los sirios y demás. Vale, ¿Vale? fenomenal. Así que vamos de lleno a la Siria, Perfecto. bien, que como ya hemos comentado en Big One, es uno de los pueblos más antiguos de la historia civilizada, aunque el país sea muy joven. Un recordatorio muy rápido de cómo funciona Siria desde el punto de vista geográfico. Es un país caracterizado por una costa en el Mediterráneo donde vive la mayor parte de la población. Rápidamente llegan las montañas que generan un valle interior por donde discurre el Orontes y después ya la gran meseta del desierto donde, a pesar de todo, corre el Éufrates, ese río que va a desembocar en Mesopotamia y que en gran medida, para que no nos perdamos, ha sido la frontera en la guerra civil que vivió Siria entre el territorio dominado por los kurdos y el territorio dominado por el Assad. Pero a pesar del paso del Éufrates, esta es la parte más árida del país y es un gran desierto y el sitio donde además acabaron los últimos puntos de resistencia del Estado Islámico. Pues bueno, este país con esta geografía, en la parte más cercana al Mediterráneo, es donde se va a poner en marcha probablemente el Neolítico, hace ya más de 10.000 años, en un sitio donde aprendieron a cultivar a partir de la lluvia, de un Neolítico pluvial que no fluvial. ¿Esto qué va a suponer? Pues va a suponer que es un lugar tremendamente civilizado, porque es un sitio por el que van a pasar multitud de culturas, de los primeros lugares conocidos como una ciudad como tal, un sitio ya núcleo de población concentrada donde la gente vive desarrollando actividades diversas, es Damasco, la actual capital de Siria. Una ciudad que posiblemente tenga a sus espaldas más de 4.000 años. Compiten por saber cuál es la ciudad más antigua del mundo con esa existencia constante. En principio sería Erbil, en el Kurdistán iraquí, pero anda ahí a la gresca con Damasco. Entonces, claro, estamos hablando de un sitio con una historia notable, poderosa. Con todo, hemos de decir que es un territorio que se vio afectado en sucesivas oleadas por las gentes que salieron desde la península arábiga. Esto yo les invito a que vean aquel pedazos de historia que hicimos sobre los sumerios, donde hablábamos sumerios y después los que hicimos sobre Babilonia, pero principios de los sumerios, donde hablábamos de los pueblos que desde Arabia han ido emergiendo a lo largo de los siglos, desde los acadios a los arameos, que son las gentes que históricamente sabemos que van a controlar este territorio de Siria, constituyendo un primer reino en estos territorios en torno a Damasco, hasta los últimos que han salido, que son los propios árabes, que también van a estar por Siria. En cualquier caso, entre los arameos y los árabes, de nuevo va a pasar por allí prácticamente todas las culturas del mundo antiguo. Los arameos fueron derrotados por los asirios, que después fueron ocupados por los babilonios, que a su vez fueron invadidos por los persas, que fueron conquistados por los griegos y que después cayeron en manos de los romanos. Interesantísimo, porque en esa ocupación de griegos, romanos y el apéndice romano, que son los bizantinos, Siria vivió un proceso de urbanización y de helenización notabilísimo. Es decir, la Siria del tiempo en el que nace Jesús, por ejemplo, es de los lugares más civilizados, más desarrollados, más avanzados del viejo mundo, que nos puede chocar con la visión que tenemos hoy de una Siria atascada en un sistema tribal por lo que le va a ocurrir después. Y es ese mundo helenístico donde, más allá de la vieja ciudad de Damasco, hay otras ciudades importantes como Antioquía, que en la actualidad pertenece a Turquía. En un apaño de la primera mitad del siglo XX le arrebataron la provincia de Alejandreta al territorio de Siria, pasó a manos de Turquía y por eso la vieja Antioquía, la Antioquía de los patriarcas, ya no forma parte de Siria. Pero quedémonos con esa idea. Estamos en un mundo que fue plenamente helenizado, plenamente romanizado, uno de los lugares donde más se desarrolló el cristianismo en su origen, de ahí la presencia de cristianos en Siria. Pero no son cristianos que hayan llegado a posteriori, es que es allí uno de los lugares donde va a sentarse el cristianismo. Es por allí por donde pasa
San Pablo en sus viajes, predicando y escribiendo sus cartas. Entonces, claro, Siria está en la cuna del Neolítico, pero está también en la cuna del cristianismo. Pues bueno, esta Siria romanizada, cristianizada, a mediados del siglo VII, allá por el 644, va a ser ocupada, 634, va a ser ocupada por los árabes que emergen desde el desierto de Arabia. Claro, el desierto de Arabia en realidad termina en la propia Siria. Hemos hablado de esa parte más árida del oriente del país, donde decía que quedan los últimos enclaves de ISIS. Ese es el final del desierto de Arabia, que allí se conoce como desierto de Siria. Entonces, estos tipos, estos beduinos que se movían por este área, van a invadir la parte rica de Siria, la zona de Damasco, la zona de Orontes, la zona de la costa donde estaba Antioquía, hasta el punto de que incluso van a establecer un gobierno, el califato omeya, al que también le hemos dedicado un pedazo de historia, invito a que lo busquen ustedes, van a establecer la capital de la nueva creación política que es el mundo islámico en Damasco. Esto es importantísimo porque aquí se va a producir un doble fenómeno. Por un lado, los árabes que vienen de una región, la península arábiga, donde prácticamente no había un urbanismo que se pueda considerar como tal, quitando la zona del Yemen, que es un sitio muy especial, se encuentran con ese mundo urbano de tradición helenística que está muy bien reflejado en Damasco. Es más, quedaron tan entusiasmados con la ciudad de Damasco que la convirtieron en la capital del califato omeya. Pero el otro fenómeno, porque hablaba de dos fenómenos, es que esa Siria muy helenizada y muy cristiana, pues se va, por un lado, a islamizar, porque se convierte en la capital del mundo islámico. Pensemos que el modelo que hoy conocemos de la mezquita, ¿qué es una mezquita? El original, el que establece el modelo a imitar en el resto del mundo, es la gran mezquita de Damasco, bien, aquella vieja basílica de San Juan girada a 90 grados y reconvertida en mezquita. Pues bueno, a partir de ahí ya tenemos el modelo por antonomasia de las mezquitas, y además se va a arabizar Siria, no solamente porque el árabe se convierta en la lengua franca del lugar, después de haber tenido otras muchas lenguas en el pasado, después de haber sido gentes donde hablaban habitualmente el griego o tiempos atrás el arameo. Pues bien, se van a arabizar también en el sentido social, y es que un territorio que hasta ese momento, hasta esos mediados del siglo VII, por la larga herencia del mundo helenístico que había dominado el lugar desde hacía 1000 años, estaba plenamente integrado pues, en los hábitos y costumbres del mundo helenístico y mundo romano. Estamos hablando de un mundo de ciudadanos. Se retribaliza. Entonces, se retribaliza porque, claro, hay muchos árabes que van a entrar en esta Siria rica de Damasco y de la costa, porque quieren vivir ahí y van a imponer sus formas, sus costumbres, sus hábitos de vida, y esa tribalización de Siria se va a mantener hasta la actualidad. No es que ocurriera de un día para otro, pero sí fue un proceso en el cual hicieron prácticamente tabla rasa de todo ese pasado helenístico, que solo lo vamos a conservar a un nivel exquisito de ruinas patrimoniales, algunas terriblemente deterioradas, por ejemplo, por el efecto del Estado Islámico. Recordemos cuando tomaron Palmira ya en 2015, bien, pero la clave es, ante todo, que estamos ante esa arabización del mundo sirio. Es muy curioso porque lo hablábamos con Jano, tenemos un colega aquí en Madrid de origen sirio con el que hemos debatido mucho, y él dice, bueno, pero yo soy árabe. Pues bueno, en realidad sí que viene de un país que fue profundamente arabizado, aunque si quiere reclamar sus raíces, ya digo, las puede remontar fácilmente a unos 7500 años antes de la llegada de los árabes a Siria. Joder. Bien, entonces, estamos en ese mundo árabe, y a partir de aquí vuelve a ser lugar de paso para otra serie de grupos humanos que van llegando por aquí. Recordemos que ese mundo, ese imperio árabe, en esta zona en concreto de Próximo Oriente, se va a enfrentar a los cristianos de Occidente en las cruzadas, que van a ocupar el territorio y que se van a apoderar de buena parte de Siria, estableciendo algunos de los principados cruzados en Siria. Aquí es muy llamativo, porque son gentes de la Europa noroccidental, digamos la parte más bárbara de ese mundo medieval cristiano, y buena prueba de ello es que, lejos de reintegrar a este mundo sirio en la tradición romana a la que ellos mismos pertenecían de manera tibia, pues va a ser una élite que se imponga de manera temporal durante unas cuantas décadas sobre el mundo tribal preexistente, sin realmente deshacer ese mundo tribal. Entonces, la llegada de los cruzados lo que va a provocar es los cristianos que habían logrado resistir la islamización se van a seguir encontrando allí, básicamente ese grupo denominado
asirio. Junto a los cristianos vamos a encontrar los grupos musulmanes que se habían impuesto. En principio la mayoría eran suníes, pero ya empiezan a surgir algunos otros grupos musulmanes cuando llegan estos cruzados, como los alawitas, y entonces al que pertenecía, un grupo minoritario al que pertenecía la familia al-Assad, y a la que pertenece, porque Bashar al-Assad sigue vivo. Entonces, la clave está en que la llegada de estos cruzados, digamos que va a darle una vuelta de tuerca a esas otras minorías. El caso de los alawitas es muy interesante. Los alawitas son un derivado del chiismo islámico. Y un derivado del chiismo islámico con algunos matices que le vuelven a aproximar al mundo cristiano. Y uno se puede preguntar, ¿y a qué mundo cristiano se aproximan? Pues al de los cruzados. Porque el alawismo es un movimiento derivado del chiismo, no hay ninguna duda cuál es el origen, ¿de acuerdo? En principio están teniendo en cuenta a los primeros supuestos califas legítimos herederos de Alí, el yerno de Mahoma, origen de la rama chií del Islam, de esa otra interpretación del Islam. Entonces, los alawitas aceptan todo ese corpus inicial del mundo chií, luego ya divergen del mundo chií, y tienen ese barniz cristiano posiblemente vinculado a ese periodo en el que esta parte de Siria va a estar bajo el control de los príncipes cruzados y por tanto van a tener una interrelación con el mundo cristiano. ¿Por qué una interrelación? Pues porque a la larga cuando los cruzados llegan, más allá de que, como digo, no son especialmente civilizados estas gentes del noroccidente de Europa, les sigo ocurriendo hasta hoy, lo que le va a suceder es que buscan ciertos apoyos locales y estos alawitas son gentes en gran medida contrarias al califa que ya estaba en Bagdad de mayoría suní. Bien, entonces por eso por aquí hay una cierta entente, con muchos matices, que le van a dar ese barniz tan curioso que el alawismo tiene de algunos gestos que parecen propios del mundo cristiano. Pero, insisto, en su origen son chiitas. Y luego hay otras minorías. Bien, los drusos también van a permanecer durante esa ocupación de los cruzados. La cuestión está en que todas estas minorías, gracias a la presencia de los cruzados, van a lograr un cierto protagonismo que el califato de Bagdad trataba de opacar. ¿Cuándo acaba el mundo de estos cruzados? Pues cuando Saladino les derrota, aquella famosa batalla de Hattin a finales del siglo XII. De Saladino ya hemos hecho referencia en el programa en el que hablamos de los kurdos. En ese momento ya explicamos la presencia de este pueblo kurdo, este pueblo sin nación ni Estado, que en la actualidad ocupa una parte importante del nororiente de Siria, otra minoría que se consolida, porque además durante 70, 80 años son los señores del territorio, de modo que en esa consolidación del territorio, pues tenemos otras las minorías que siguen formando parte hoy de Siria, ya tenemos prácticamente a todos. Tenemos unos sirios que fueron arabizados e islamizados desde mediados del siglo VII. Una rama de ese islam son los alawitas, unos cristianos que se mantienen, que lograron resistir a pesar de todo a la islamización, que son los asirios, y los kurdos que andaban por allí y que ganan mayor protagonismo al derrotar a los cruzados. ¿Qué va a suceder en este territorio? Pues curiosamente en este territorio, yo sé que esto a Jano es una cosa de las que le gusta, recuerda que en el avance, cuando hemos hecho otro pedazo de historia dedicado a los mongoles, el avance máximo de los mongoles fue llegar hasta los territorios de Siria. Entonces, a mediados del siglo XIII, los mongoles llegan hasta Siria y cuando se descompone ese imperio mongol, esta parte de Siria queda en manos de un grupo de origen turco, que son los mamelucos, que van a establecer su propio califato en la zona de Egipto hasta Siria. Y van a estar aquí hasta comienzos del siglo XVI, cuando los otomanos derrotan a los mamelucos, estamos hablando de 1511-12, y se apoderen completamente de ese territorio, y de esa manera Siria, lo que actualmente es Siria, pase a formar parte de ese imperio otomano. Recordemos que una de las características del imperio otomano fue una cierta convivencia con las diferentes minorías. No es que fuera una convivencia constantemente pacífica, sino que en muchas ocasiones había duras rivalidades entre las autoridades otomanas, turcas, suníes con sus minorías, pero a pesar de todo lograron convivir. Y esto es importante porque una de las características de esa convivencia con el mundo otomano es que los otomanos no solamente permitieron en gran medida la presencia de esas minorías, sino que tampoco se obsesionaron porque las minorías estuvieran enclavadas en puntos determinados. Y eso es lo que ha generado esos rompecabezas tan complejos en todo el viejo imperio otomano.
sea, no solamente estamos hablando de un rompecabezas complicado en Siria, con la presencia de cristianos y musulmanes, pero entre los musulmanes podemos tener drusos, alawitas, suníes y demás. Es que en cualquier otro lugar, el Líbano, al que también hemos dedicado un pedazo de historia, fue parte de ese Imperio Otomano, de ahí esa complejidad de minorías. Los propios territorios de Israel y Palestina fueron parte del Imperio Otomano y de nuevo esa complejidad de las minorías. O pensemos en los Balcanes, y a lo mejor algún día, eso lo tenemos que hablar con Jano, si hablamos de las tristes guerras de Yugoslavia, por las guerras de Yugoslavia lo que nos viene a traer es otros los rompecabezas del mundo otomano en esa permisividad que tenían los sultanes turcos hacia las minorías, que es lo que tenemos en el caso de la antigua Yugoslavia, en este caso con todas las variantes posibles del cristianismo. Pues bueno, lo que vamos a tener es el dominio de los otomanos de este territorio hasta la Primera Guerra Mundial. Y aquí ya, con este rapidísimo repaso que hemos hecho de 8.000 años de historia en 10 minutos, entramos en la Siria contemporánea. ¿Qué es lo que va a suceder en esa Siria contemporánea? Lo que va a suceder es que en el objetivo claro y manifiesto de las potencias europeas de mediados del XIX por acabar con el Imperio Otomano, un objetivo que además tiene determinadas cuestiones geoestratégicas. Por parte de los ingleses, en ese camino rápido que les lleva hacia su imperio en la India, tienen que cruzar el Imperio Otomano. O sea, tienen que llegar hasta el Mediterráneo Oriental, pasar por el Sinaí, pueden ir por Mesopotamia o Irak, pueden contornear Arabia, todo eso es territorio otomano. Y quieren controlar a ese mundo otomano. Y las otras potencias europeas quieren controlar ese mundo otomano para tocar las narices a los británicos y de esa manera evitar ese camino aparentemente fluido que está uniendo la India con Gran Bretaña. Y la forma que van a tener desde ya con el caso inicial, que es el de Grecia, en la primera mitad del siglo XIX, pensemos que Grecia se independizó, una parte de Grecia en 1830, fue incentivar los nacionalismos. Esos nacionalismos que habían sido ya completamente forjados en la Revolución Francesa, recuerden nuestro libro con Fernando Díaz Villanueva, contra la Revolución Francesa, donde surge ese concepto de Estado-nación, esa idea de que la única figura política que puede estar en el tablero internacional son los estados constituidos a partir de naciones homogéneas, y esa homogeneidad se tiene que dar desde el punto de vista cultural, religioso, lingüístico y demás. Claro, en ese crisol de culturas que era el Imperio Otomano, era relativamente sencillo prender la mecha de los diferentes nacionalismos que hasta ese momento, hasta la primera mitad del XIX, podían tener sus enfrentamientos, pero no saltando a la categoría de Estado-nación. Sencillamente yo me puedo reconocer como marmita, yo me puedo reconocer como druso, yo me puedo reconocer como alawita, pero probablemente todos nos reconocemos como súbditos del sultán de Constantinopla y no le damos más recorrido a esa historia. Es lo que va a cambiar desde comienzos del XIX, cuando a partir de ese concepto de Estado-nación se inserte ese virus tan nocivo del nacionalismo en este mundo otomano. En principio comenzaron por la parte más evidente, que era la vieja Grecia, la actual República de Grecia, idioma propio, larga historia, religión propia, iglesia propia. Entonces, digamos que a partir era más relativamente fácil de incentivar. Y ya en la segunda mitad del siglo XIX, y sobre todo según se va acabando el siglo XIX, se lleva mucho más lejos ese desarrollo nacionalista. Y entonces es cuando se va a propiciar, por supuesto, toda la descomposición de los Balcanes, hasta los conflictos contemporáneos en los Balcanes, pero también todo el inicio de descomposición de la parte asiática de ese Imperio Otomano. Y de nuevo, apelo a otro pedazo de historia que ya hemos hecho dedicado a los armenios, que fue uno de esos grupos humanos integrados, además de una forma bastante benevolente hacia ellos en el mundo otomano y que, sin embargo, desde finales del XIX van a ser agredidos hasta prácticamente masacrados por estos otomanos ya durante la Primera Guerra Mundial, los pobres armenios. Pues bueno, es ahí, en esa obsesión por descomponer el Imperio Otomano apelando a las nacionalidades, donde se va a incentivar, y vuelvo a apelar a otro pedazo de historia para que vean que muchas de las cosas que estamos contando hoy ya las habíamos preparado en programas previos, a aquel otro pedazo de historia que hicimos sobre los árabes. Porque lo que va a ocurrir es que existe un mundo árabe, y me voy a permitir tomarme, si tú me dejas, Jano. Uy, yo, a mí que me preguntas es tu Bien. programa. Yo estoy aquí de espectador de lujo. Ya ves que no digo ni mu. Un par de minutos para recordar la cuestión de los árabes, ¿de acuerdo? Los árabes es la gente que viene de Arabia. O
Son todos estos beduinos que durante siglos se han movido por el desierto arábigo y que cíclicamente han tenido a bien salir, posiblemente por algún momento de crecimiento demográfico, en un espacio natural donde los equilibrios son muy complejos, porque es un sitio muy árido donde la producción de alimentos es muy limitada. Entonces, cuando hay un exceso de producción de alimentos, pueden tener un crecimiento demográfico que, en cuanto ese excedente alimenticio desaparece, les obliga a ser expulsados. Y de Arabia, como he mencionado al principio del programa, han salido numerosos grupos: acadios, amorritas, arameos, los propios gentes de Petra, bien los nabateos, hasta los propios árabes. ¿De acuerdo? Estos son los árabes, son las gentes de Arabia. Y estos árabes, cuando salen ya en la última gran oleada, que es la del siglo VII, la de Mahoma, la del Islam, fueron capaces de expandirse por todo el área mediterránea, llevando consigo su idioma y su religión. Pero el hecho de que lleven consigo su idioma y su religión no implica que cuando ocuparon Egipto, o cuando ocuparon el norte de África, o cuando llegaron a la península ibérica, llegarán millones de árabes, seres humanos árabes, llegados de Arabia, a ocupar estos territorios. La mayor parte de los casos llegan unos pocos miles, y lo que sí traen es su religión y su idioma. ¿Por qué estoy haciendo esta matización? Porque la mayor parte de los países donde hoy se habla árabe y son mayoritariamente musulmanes fuera de la península arábiga, no son árabes en su origen histórico. Entonces, Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto, por decir ya, Mauritania, o qué sé yo, Sudán o Somalia, no son árabes, aunque sean musulmanes y aunque muchos de ellos el idioma que se hable sea el árabe. Otra cosa es que por el prestigio contemporáneo asociado a las explotaciones de petróleo y ahora de gas de los países árabes de Arabia, pues estos otros países donde se habla árabe y son musulmanes se apunten a la moda árabe. Pero claro, lo he hablado en ocasiones con los marroquíes. Cuando yo hablo con un marroquí y le digo, no, tú no eres un árabe, y a lo mejor piensa que le estoy insultando, le digo, perdona, Marruecos tiene una historia previa a la llegada de los árabes notabilísima. Entonces, que un marroquí se rebaje a considerarse a sí mismo árabe, tiene un problema. Tiene un problema porque está rechazando una parte importantísima de la historia de su país. Cada cual con sus fobias, sus manías y sus taladeces mentales. Pero obviamente, un país como Egipto, que se declare a sí mismo árabe cuando tiene un pasado prestigiosísimo como el de los faraones, al que le hemos dedicado unos cuantos pedazos de historia. Sí, anda que no hicimos de Egipto. Hicimos 4. Sí, sí. Bien. Entonces, que hoy que se declare, o sea, que su condición histórica frente a que se presentan al mundo es soy árabe y rechazo ese pasado notabilísimo, bueno, pues cada cual, ya digo, que asuma lo que quiera. Pero desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista étnico, no son árabes. Los árabes son las gentes de Arabia. Bien. Entonces, esos árabes de Arabia es a los que los ingleses durante la Primera Guerra Mundial incentivaron para levantarse contra los turcos. Y es interesantísimo porque hoy, en 2024, podemos preguntarnos si los marroquíes o los mauritanos o los egipcios son árabes. En 1916-17, cuando Lawrence, ese oficial británico, Lawrence de Arabia, acude a reunirse con el jerife de la Meca para sublevar a los árabes, Lawrence tiene clarísimo que los árabes son los tipos que viven en Arabia. Es decir, en la península arábiga, Arabia Saudí, Yemen, Omar, los Emiratos, Qatar, Bahrein, Kuwait y el área desértica de Jordania, de Siria o de Irak. Punto. Y ahí se acaban los árabes. Y cuando ellos organizan la sublevación árabe, organizan la sublevación de los pueblos que viven en esos territorios. Punto. Esta gente no organiza la sublevación de otros territorios porque para ellos ya no hay más árabes que los que están en Sarabia. Pues bueno, en esa sublevación lo que en principio se había propuesto era, al concluir la Primera Guerra Mundial, crear una gran nación árabe que había incluido a todos estos países árabes que acabo de enumerar, bien, todos los de la península arábiga, Arabia Saudí, Yemen, Omán, Qatar, Bahrein, los Emiratos, Kuwait, más los actuales países de Jordania, Siria, Irak e incluso una parte de lo que hoy es Palestina, incluso un pedacito de Israel. Eso tenía que haber sido, me he olvidado del Líbano, incluimos al Líbano. Eso habría sido esa gran Arabia que se le prometió a la familia dominante en la Meca, la dinastía de los hachemitas, que al final tuvieron que consolarse con un premio menor que ha sido Jordania, donde siguen gobernando los hachemitas. Frente a esa propuesta inicial,
que es la que lleva a Lawrence para el jerife de la Meca. Recordad, y apelamos a nuestro pedazo de historia dedicado a la historia de Israel y de los judíos, que hay otro acuerdo, la declaración Balfour, donde un pedacito de esa Gran Arabia va a ser entregado como hogar para los judíos, pensando en la creación de lo que hoy conocemos como Israel. Pero frente a esas dos promesas, de acuerdo, de crear la Gran Arabia y de crear el pequeño Estado de Israel, en realidad los que estaban contendiendo contra los turcos en la Primera Guerra Mundial, franceses e ingleses, habían ya decidido que se iban a dividir esa parte del mundo árabe entre ellos. ¿De acuerdo? El famoso acuerdo Sykes-Picot. ¿Qué es lo que va a suceder cuando concluya la Primera Guerra Mundial? Y al concluir la Primera Guerra Mundial, con Square y Cartabón van a empezar a recortar todo este territorio. Hay una parte importante que van a ceder a la dinastía de los Saud, que es Arabia Saudí. Hay una parte que van a ir dejando a las diferentes dinastías locales, que son todos los emiratos del Golfo. Hay esa parte complejísima que es el Yemen. Yo creo que del Yemen, Jano, no hemos hecho nunca un pedazo de historia, ¿no? Podríamos hablar del Yemen, de los hutíes. De hecho, no. O sea, lo hemos comentado en numerosos. Pero uno concreto no hemos hecho. Porque es el país más interesante, más bonito que hay en Arabia, con diferencia. Entonces, en algún momento habrá que. ¿De Omán hicimos uno? De Omán lo hemos hecho. Yo creo que sí. Lo hicimos en tu etapa antigua, cuando eres un hombre solitario, saco de libertad. Sí. ¿Qué no hicimos? Pero para pedazos de historia creo que no hemos hecho. Vale. Pero podemos hablar de Omán y de Yemen. Entonces, la cuestión está en que en esa división que se hacen de todo este territorio árabe, se va a entregar bajo el mandato francés lo que en la actualidad engloban dos repúblicas que son Siria y Líbano. Y eso que en un primer momento la idea inicial en aquellas componendas que tenían con el jerife de la Meca era entregar diferentes territorios a los hijos del jerife. Entonces los hachemitas iban a ser reyes en Siria, en Irak, en Jordania. Nada de eso se cumplió. Franceses e ingleses olvidaron sus promesas y entonces van a establecer esta República Siria, lo que hoy es la República Siria más el Líbano, como parte del mandato francés en estos territorios. Y ojo, insisto, miren ustedes los mapas y verán que las fronteras que hay, por ejemplo, entre Siria y Jordania, entre Siria e Irak, entre Irak y Jordania son rectas, o sea, de Square y Cartabón. Es cierto que están cruzando el desierto, de modo que tampoco es que haya grandes referentes geográficos para hacer la frontera. Pero seguro que en un análisis fino a lo mejor podríamos haber encontrado algunas tribus de beduinos que podían hacer algunas indicaciones. No, este no era el objetivo que estaba persiguiendo ingleses y franceses al final de la Primera Guerra Mundial. Su objetivo esencialmente era: queremos seguir ampliando nuestro imperio y nos vamos a comer un pedacito. Ojo, que los pedazos no son gratuitos, como lo establecieron. Los ingleses se quedaron con la parte sur de este dominio, esa franja que sería Palestina, Jordania, Irak, con lo que se garantizaba un camino expedito hacia su mundo de la India. ¿De acuerdo? Y a los franceses les dieron un regalo de compensación en la zona de Siria y Líbano y dijeron, bueno, a pesar de todo hay algunas rutas comerciales que tienen que llegar hasta los puertos del Mediterráneo Oriental, en Siria y Líbano, confórmate con eso, no te vamos a dar más. Pues bueno, en ese momento que los franceses se van a quedar con estos territorios de Siria y del Líbano, va a haber un primer momento en esos años 1920 hasta 1925-27, donde los franceses van todavía más lejos y deciden ir reconociendo cada una de las nacionalidades a partir de las minorías propias del lugar, y van a ir creando sus pequeños estaduelos. Bien. Entonces va a ser el único instante en que, por ejemplo, los alawitas, esa minoría a la que pertenece la familia El Asad y que están en ese pedacito de Siria que sale al Mediterráneo, entre el Líbano y Turquía, ¿de acuerdo? Lo van a crear como un estado propio y va a haber un pequeño estado alawita provisional unos años ahí en esta zona de Siria. O los drusos, en la parte sur de Siria, pegando la frontera con Jordania, también van a crear un pequeño estado druso. O sea, lo mismo van a hacer en el Líbano. Van a estar también jugando en el Líbano a hacer pequeños estados favoreciendo determinadas minorías. Esto no va a ningún sitio. No va a ningún sitio por dos razones. Porque los franceses de partida, al favorecer la creación de estos estados títeres hacia las minorías, pensaron que de esta manera iban a conseguir el favor de esas minorías. Esas minorías iban a mirar al ente colonizador, a Francia, como, oye, qué suerte que han venido los franceses a reconocer nuestros derechos, ¿vale? Entonces, eso no funcionó. Pero es que no solamente no funcionó, sino que esas propias minorías, a pesar de ser minoritarias y que la mayoría eran los suníes, encontraron que era más interesante coaligarse con los suníes
para quitarse de encima la potencia colonizadora, para quitarse de encima a los franceses. De modo que, ya digo, para 1927 este plan de los pequeños estados minoritarios se ha ido al traste. Francia sigue negociando. Aquí entramos en una historia un tanto oscura de Siria, porque ¿hay o no hay una Siria independiente a partir de 1927? No. De nuevo hay una serie de estados títeres, o un estado títere que va a seguir estando claramente controlado por el mundo francés. ¿Qué es lo que va a suceder con ese estado títere? Pues que, dominado por Francia, es una colonia de Francia. Cuando estalla la Segunda Guerra Mundial y Francia es ocupada por Alemania, y una parte de Francia se convierte en ese estado francés gobernado desde Vichy por el general Pétain, Siria y el Líbano van a quedar bajo el dominio de ese estado francés. De modo que es un capítulo de la Segunda Guerra Mundial, y estoy seguro que Jano no lo tenía en mente ahora, ese capítulo tan curioso de la guerra que se produce, ese frente de la Segunda Guerra Mundial, cuando los ingleses y el supuesto ejército libre francés tiene que invadir Siria desde los dominios ingleses de Palestina y de Jordania, porque la idea está en, bueno, como esto es parte del estado gobernado por Pétain, que es aliado de Alemania, nos tenemos que quitar de encima, porque si no tenemos a los aliados de Alemania en un espacio geográfico complicado. Entonces, esto es lo que va a ocurrir. Hubo una invasión por parte de las tropas inglesas de esta Siria de Pétain. Conquistado el territorio, por tanto, por los aliados, este territorio de Siria va a quedar bajo el dominio de nuevo de los aliados, y cuando concluya la Segunda Guerra Mundial, de Francia, hasta el punto de que no van a conseguir la plena independencia hasta 1947. Y es en ese momento cuando se va a constituir el Estado contemporáneo que conocemos de Siria, la República de Siria, con las fronteras que conocemos hoy. ¿Esto qué significa? Significa que Siria, como país independiente, es prácticamente tan joven como Israel. Pero claro, cuando hablamos del conflicto de Israel y Palestina y cómo a martillazos Naciones Unidas metió a Israel como Estado nuevo en este lugar, inventándose un país que no existía, pues exactamente igual que la mayor parte de los países que rodean a Israel. Porque van a ser esos años 40 cuando se van a ir creando los países que hoy conocemos como Jordania, como Siria, como Líbano, porque hubo que esperar a la última fase de descolonización de esos territorios por parte de las potencias colonizadoras, Gran Bretaña y Francia, para que estos estados surgieran. Esa Siria independiente, desde inmediato, se va a involucrar precisamente en la guerra contra el recién creado Estado de Israel. Esto es muy interesante porque cuando surge el Estado de Israel, en ese primer momento de enfrentamiento con sus vecinos árabe-parlantes, en los años 47 y 48, una cosa que siempre ha sorprendido es, en principio, tuvo que pelearse con muchos países, porque cuando se declara la guerra, esa guerra inicial a partir de, ya digo, 47 y 48, acciones militares ya desde el 47, estamos hablando que le van a declarar la guerra al nuevo Estado de Israel, Egipto, Líbano, Siria y Jordania, que están todos pegaditos a Israel, pero además le van a declarar la guerra a países como Irak o Arabia Saudí. Y sin embargo, Israel fue capaz de aguantar el empuje. Ya lo contamos cuando hablábamos del conflicto de Israel y Palestina en el pedazo de historia correspondiente, pero está bien recordarlo, que en ese momento, de todos esos países, el único que contaba con un ejército moderno capaz de llevar a cabo una acción militar eficiente era Jordania. Era Jordania porque, como os contaba antes, había sido el último lugar al que habían permitido a la dinastía hachemita instalarse, y entonces el rey de Jordania de la época, Abdalá I, contaba con un ejército bien organizado, bien adiestrado, la Legión Árabe, que fue el ejército que Abdalá utilizó para ocupar lo que actualmente conocemos como Cisjordania y llegar hasta la Esplanada de las Mezquitas. Pero una vez que llegó a la Esplanada de las Mezquitas, ordenó a su ejército detenerse, porque el rey de Jordania ya se había comprometido con las autoridades del recién naciente Estado de Israel, que no iba a ir más lejos, que a él no le importaba convivir con Israel, a pesar de las declaraciones públicas que hiciera de que sí, hay que acabar con los israelíes, hay que echar a los judíos al mar. Abdalá no quería hacer eso y cumplió su palabra. Entonces, claro, ¿qué ocurre con los otros países? Pues que están emergiendo en ese momento, que se están constituyendo como países, que su capacidad militar es muy limitada. Y el caso de Siria es de los más notables. Sin embargo, a pesar de esa limitación y a pesar de la actitud del que tenía el mejor ejército, que es el jordano, sabemos que a partir de ese momento, a pesar de todo, entraron en una dinámica de enfrentamiento constante con Israel, hasta el punto de que
hasta hoy, Siria es prácticamente el último vecino de Israel que sigue en guerra con Israel. El otro que no ha firmado la paz es el Líbano, pero sabemos que, y apelo al pedazo de historias que hicimos en las relaciones del Líbano con Israel, es un país donde la mayor parte de los libaneses, ya en el momento de la creación del Estado de Israel, un Líbano que en aquel instante todavía era mayoría cristiana, se preguntaba a sí mismo por qué no estamos peleando con los israelíes, más allá de porque nos apuntamos a la dinámica del resto de los vecinos. Bien, en la actualidad sabemos que básicamente ha sido una pelea entre una parte del Líbano encabezada por Hezbollah e Israel. La otra parte del Líbano no es que sean los mejores amigos de Israel, pero tampoco tienen más ganas de seguir en ese enfrentamiento. De modo que el único que mantenía esa antorcha encendida al enfrentamiento con Israel era Siria. Pero voy más lejos. Es que a la hora de entender el régimen de los Assad, uno de los elementos clave de este régimen fue ese enfrentamiento abierto con Israel y probablemente la condena del propio régimen. Porque la cantidad de energía y de dinero y de esfuerzo político que los Assad hicieron para mantener vivo ese conflicto fue una energía, un dinero y un esfuerzo político que no emplearon en el desarrollo de su propio país. De modo que ese encabezonamiento en no querer firmar la paz con Israel, como sí hicieron sus otros vecinos, pensando en Egipto o en Jordania, es uno de los motivos que puede explicar por qué ha caído el régimen de Assad. En cualquier caso, hasta que llegó el padre de Bashar al-Assad, Hafez al-Assad, al poder en 1970, por tanto, algo así como 20 y pocos años después de la independencia, Siria fue un país dominado esencialmente por los continuos golpes de Estado. Entonces, estábamos en un momento, en esos años 50, 60, donde se ha asentado la Guerra Fría, el enfrentamiento entre los bloques, el bloque capitalista encabezado por Estados Unidos, el bloque comunista encabezado por la Unión Soviética. Ahí surge una figura muy interesante, de la que ya hemos hablado varias veces en diferentes pedazos de historia, que fue el presidente de Egipto, Nasser, que aboga por una especie de tercera vía, en la cual lo que él pretende es la unificación del mundo más que árabe, araboparlante, el panarabismo, y una cosa que Nasser calificó de socialismo árabe, que es algo muy simpático, porque tiene muy poco socialismo y mucho de árabe. Y es, bueno, no vamos a apuntarnos al libre mercado puro y duro que al parecer lidera Estados Unidos, porque en cada uno de estos países araboparlantes está el tirano de turno que quiere controlar el país, empezando por el propio Nasser en Egipto, de modo que sí va a ser una economía dirigida, pero una economía dirigida de una forma tibia, ¿de acuerdo? No va a ser el modelo soviético al que solemos estar acostumbrados. Este modelo político de Nasser se va a encarnar en un grupo de partidos políticos conocidos como Baaz, B-A-A-Z, que en principio asumen esas ideas del panarabismo y del socialismo árabe, con muchos matices. Los dos partidos Baaz más importantes serían el de Siria y el de Irak. La familia de Assad fueron dirigentes del partido Baaz. Saddam Hussein en Irak fue el último dirigente del partido Baaz de Irak. ¿Y cuáles son los matices? Pues los matices son que a la larga estos partidos Baaz ni son panarabistas, porque son tremendamente nacionalistas, ni esta cosa del socialismo árabe termina de convencerles. Y más allá de que el Estado tenga decisión sobre muchas actividades económicas, dan bastante libertad a los empresarios para que funcionen. Y es muy llamativo porque, sin embargo, repetirán constantemente en sus consignas políticas, no, nosotros somos panarabistas, socialismo árabe, laicismo también, esto sí que es de los que van a defender mejor. Bueno, la mejor prueba de que no se creían lo que defendían en sus eslóganes políticos es que el propio Hafez al-Assad, el padre del derrocado Bashar al-Assad, un hombre que comienza su carrera, a él le hubiera gustado poder ser estudioso y universitario y desarrollar una profesión, su familia no tenía la capacidad económica para financiar todo eso, de modo que entró al ejército y entró al arma de aviación, fue aviador y llegó a dirigir esa parte del ejército sirio, bien. Cuando a finales de los años 50, por iniciativa de Nasser, dentro de ese movimiento panarabista, lograron un primer conato de unión del mundo árabe que fue una cosa que se llamó República Árabe Unida.
donde Siria y Egipto constituyeron un país único e incluso se apuntó el Yemen a la movida. Claro, un país único sin fronteras comunes, porque están todos muy lejos los unos de los otros. Hafez el-Assad fue uno de los jóvenes militares sirios que se opusieron a esa República Árabe Unida, hasta el punto que incluso estuvo encarcelado por esa oposición. Con todo, sí lograron la descomposición de esa República Árabe Unida. Siria se retira de la República Árabe Unida. Y entonces ahí es donde comienza a crecer la figura política de Hafez al-Assad, porque ha hecho una apuesta en la que ha salido victorioso. E insisto, eso no quita que como líder del partido Baas sirio seguirá defendiendo el panarabismo y el socialismo árabe y bla, 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 a pesar de que sus acciones políticas demostraron que no funcionaba de esa manera. Tras sucesivos golpes de Estado, en 1970 da un nuevo golpe de Estado. En principio no se proclama a sí mismo presidente de la República, se queda una figura secundaria de primer ministro. Esa pantomima le va a durar unos pocos meses, porque ya para comienzos de 1971 se declara a sí mismo presidente de la República de Siria, Hafez el-Assad. Y pone en marcha su programa político, nada ajustado a ese panarabismo y demás que estaba comentando antes, porque Hafez el-Assad lo que va a buscar es, uno, la estabilidad política en Siria. Desde que se ha producido la independencia, en el 46-47, hasta que él llega al poder en el 70, en esos 23-24 años, hubo hasta 20 golpes de Estado. Es decir, era un país donde la estabilidad política era inexistente. En muchos casos, golpes de Estado propiciados por la debilidad de los dirigentes sirios en su obsesión por pelear contra Israel, donde fueron derrotados. La derrota más famosa antes de llegar al poder de Hafez al-Assad es la Guerra de los 6 días. Bien. Entonces, estabilidad política. Y una estabilidad política orquestada en torno a la figura del presidente. Entonces, va a generar un modelo de república autoritaria, para lo cual pondrá en marcha un sistema policíaco con el que controlar a sus rivales políticos. La segunda idea es un país de una heterogeneidad importante, vamos a gestionar a las diferentes minorías en relación con la mayoría suní, porque el propio Hafez el-Assad venía de la minoría alawita. Por tanto, él sabía muy bien esa condición de minoría. Y también lo va a conseguir gracias a la creación de ese Estado autoritario con un régimen policíaco en donde cortar la cabeza de aquellos que levanten mucho la voz a favor de uno de los grupos que forman Siria, sobre todo el grupo mayoritario suní. Y aquí, y en esto Jano va a estar de acuerdo conmigo, el que viene del mundo de la economía, los números, estas cosas aparentemente científicas y correctas. Aparentemente solo. Una de las críticas que se suele hacer al régimen de Assad es que la mayor parte de la gente más humilde eran suníes. Pero es una pura cuestión matemática. Si el 75% de la población es suní, pues es muy posible que la mayor parte de los pobres sean suníes, igual que la mayor parte de los ricos, o la mayor parte de los que tienen coche, o la mayor parte de los que juegan al fútbol, porque la mayoría son suníes. Entonces, ese tipo de ejercicios que de repente, ahora que ha pasado todo el problema de Siria, llega Pista y dice, no, pero es que claro, una de las cosas que tenía el régimen de los Assad es que oprimieron mucho a los suníes, porque la mayor parte de... Entonces te ponen alguna cosa negativa, eran suníes. La mayor parte de cualquier cosa en Siria eran suníes, porque son la mayoría, ¿vale? Entonces, entendamos esto bien, porque lo que sí consiguió Assad fue establecer ese modelo de convivencia entre las minorías, hasta el punto de que la imagen que Hafez el-Assad muestra al mundo 20 años después de tomar el poder, para 1990, es que aquello estaba muy consolidado. Es cierto que por el camino hay un acontecimiento muy brutal, la matanza de Hama de 1982, donde se llevó por delante a los líderes de los hermanos musulmanes suníes que querían levantar la cabeza y dar más privilegios a esa mayoría suní, pero es lo que quería evitar Hafez el-Assad. Y aquí yo tengo una anécdota personal, que si me permites, Jano, la compartimos. Hombre, claro, comparte. Yo trabajé en el Yemen en 1997. Y entonces, en aquel momento, el Yemen vivía un brevísimo periodo de paz. Los yemeníes acostumbran a matarse entre ellos con una regularidad manifiesta. Pero un periodo de paz fruto de una supuesta unificación pacífica del Yemen del Norte con el Yemen del Sur, que en realidad había sido una conquista por parte del Yemen del Norte sobre el Yemen del Sur. O sea, primero se unifican y a continuación los del norte invaden el sur. Bien, yo incluso cuando me moví allí por el Haramut encontrábamos todavía tanques calcinados al borde de aquellas carreteras nefastas que utilizábamos, del enfrentamiento que habían vivido solo unos meses atrás. Entonces, yo hablé mucho con la gente de Yemen, cuáles son los problemas de los yemeníes, hasta qué punto hay minorías dentro del mundo yemení, en estos mosaicos complejos del mundo árabe. Y entonces hacían referencia, bueno, a lo mejor el Yemen no somos de la complejidad del Líbano, entonces todos teníamos en mente
el Líbano, que todavía andaba enfrascado en su guerra civil, ¿no? Donde había un montón de grupos que peleaban entre ellos. Y de repente un colega me dice, bueno, si hay un sitio complejo es Siria. Claro, yo estaba en 1996-97, lo que yo sabía de Siria era un país asentado, consolidado, de un tipo como Hafez el-Assad ofrecía al mundo un país uniforme. Y dije, no, es un país uniforme porque está Hafez el-Assad. O sea, no dudes que el día que el régimen de los Assad se vaya al carajo, ese rompecabezas complejo, que es muy similar al del Líbano, se vaya al carajo. Entonces, bueno, es algo que me estaban contando a mí cuando yo andaba paseando por el Yemen en el 96-97, Imagínate. y resulta que 25 años después, pues bueno, antes, con la guerra civil, era cierto. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Pues que sí logró esa unificación, y lo va a lograr además con un gesto añadido que sí viene del partido Baas, que es el laicismo. Entonces, aunque Hafez el-Assad pueda ser alawita, por tanto tenga su propia religión, decidió dar una imagen de república laica donde el principal rasgo distintivo de cada minoría, que es su tendencia religiosa, no tenía protagonismo, hasta el punto de que una de las características habituales es que nunca vimos a Hafez el-Assad vestido de una manera que no fuera con traje y corbata, o a su hijo Bashar, que no le viéramos de una manera vestida que no fuera con traje y corbata, porque hasta en la imagen pública que querían transmitir es somos un país laico. Pensemos, por ejemplo, la imagen que transmite el rey actual de Jordania, Abdalá II. En ocasiones va con traje y corbata y en ocasiones va con la chiraba tradicional de los jordanos. O sea, sí que hace ese doble juego. Y no digamos ya de los ayatolás de Irán, donde van directamente vestidos de manera tradicional. Un país como Irán, que es tremendamente moderno, donde la mayor parte de la gente va vestido a la occidental. O sea, en realidad, incluso hoy, con el régimen de los ayatolás, lo realmente exótico en Irán es ver vestido a un tipo con ropa tradicional. Bien, pues eso, el régimen de Assad sí que se esforzó por dar esa imagen laica. Pues bueno, ese régimen, aparentemente consolidado, está tan consolidado que Hafez el-Assad decidió que iba a permitir que a su muerte le fuera a suceder su hijo Basel el-Assad. Y montó todo un programa de formación para que su hijo heredara bien la situación, pero Basel muere en un accidente de automovilismo y entonces tiene que pasarle el mando a su siguiente hijo, Bashar al-Assad, un tipo que se había formado ya en Occidente, que trabajaba como oftalmólogo, que se había instalado en la Gran Bretaña, que había conocido una chica de origen sirio allá, que es su esposa, y que de repente se encontró con el marrón de tener que asumir el mando de su padre cuando su padre muere en el año 2000. Bashar al-Assad en ese momento tiene 34 años y tiene que regresar a Siria para tomar el poder que le ha dejado su padre. De partida, y durante unos pequeños meses, se habló de la famosa primavera de Damasco, porque este hombre que venía del mundo occidental dijo, oye, pues podemos darle un giro más al régimen de mi padre y tratar de modernizar este mundo sirio. Sin embargo, Bashar al-Assad se va a enfrentar a dos problemas que no supo resolver. Uno, vuelto a Siria, descubrió que aquel rompecabezas seguía existiendo y que se había logrado mantener por la mano dura de su padre. Ojo, que no estamos diciendo que nosotros estemos encantados del régimen brutal y policíaco de Hafez el-Assad. Estamos explicando cómo funcionaba, ¿de acuerdo? Esto no es una clase de moral, esto es una clase de historia. Y dos, que no tuvo la capacidad de poner fin a la principal sangría económica y política de Siria, que era ese constante enfrentamiento con Israel. De modo que, ante esas dos incapacidades, la primavera de Damasco duró unos pocos meses y muy rápidamente, para 2001, Bashar al-Assad ya replicaba el modelo que había tenido su padre de mano dura, estado policíaco, gran brutalidad, cortar las cabezas de cualquiera que se le levantara. Y esto nos lleva hasta el comienzo de la Guerra Civil, cuando en 2011, tras el inicio de la mal llamada Primavera Árabe, y vuelvo a insistir en esa idea, la supuesta Primavera Árabe comienza a finales de 2010 en Túnez, un país que es mayoritariamente araboparlante, mayoritariamente musulmán, pero que su pueblo no es un pueblo árabe, sobre todo porque tiene una historia antes de llegar a los árabes tan rica y tan intensa. Demonios, es Túnez, ¿de acuerdo? Es el lugar donde nació el más importante imperio del Mediterráneo que fue capaz de enfrentarse a los romanos, que fue el cartaginés. Entonces, señores, si los tunecinos se quieren calificar a sí mismos solo como árabes, son libres, cada cual se califica a sí mismo como le da la gana, bien, pero están haciéndole un flaco favor a su historia. Bien, entonces, a partir de Túnez
Ya estamos en un mundo en el que existían las redes sociales. Hay otro calificativo que se dio la primavera árabe, que fue la primavera de Facebook, porque mucha de la información llegó a través de Facebook. Es algo que estos estados policíacos tradicionales no habían captado, después ya han aprendido a hacerlo. Miremos si no en China, que bien lo hacen, para controlar las redes sociales. Y esto va a hacer que prenda rápidamente esa sensación de modernidad, progreso, democratización, llamémoslo como queramos, por el resto de ese mundo islámico. Lo veremos con algunos cambios constitucionales en Marruecos, supondrá la caída y muerte de Gaddafi en Libia y la entrada en una situación de inestabilidad que perdura hasta hoy, y va a llegar hasta Siria. Ojo, también llegará al mundo árabe puro y duro, y el caso de Bahrein es el más ejemplar, donde la represión fue brutal. Y cuando llega ese momento de revuelta a Siria en 2011, lo que va a hacer Bashar al-Assad es reprimirlo de una manera brutal, muy violenta, exactamente como lo había hecho su padre en el pasado. Solo que 2011 ya no es 1982. Y esa represión brutal, que podía haber quedado apagada, oscurecida, fue pública. Y una parte del ejército regular sirio, de los oficiales del ejército regular sirio, consideraron que Bashar al-Assad, había ido demasiado lejos y se sublevaron contra Bashar al-Assad. Entonces, en ese momento que se sublevan, digamos que una de las estructuras de poder, que es el ejército, muestra la debilidad del sistema en el momento que se enfrentan entre ellos, y a partir de ahí se abre esa caja de Pandora, donde salen todas esas minorías que habían estado durante largo tiempo bajo el dominio de mano férrea de los Assad. Entonces es cuando van a surgir todos estos grupos, sobre todo de corte integrista islámico. Pensemos que para 2011 Al-Qaeda ya ha montado todo el pollo que ha montado desde 10 años atrás. Entonces existe ese magma, esa cocción de estos grupos integristas islámicos, que lo que van a provocar es que se aprovechen de la instabilidad en Siria, y entonces, más allá del enfrentamiento inicial entre una parte del ejército contra Bashar al-Assad, rápidamente los integristas islámicos toman su posición. Entonces habrá una facción de Al-Qaeda frente al Nusra, que es los que actualmente, sus herederos, son los que han acabado con el régimen de al-Assad en este diciembre de 2024. Pero recordemos que hay una facción todavía más integrista, la del Estado Islámico, el Estado Islámico de Irak y Siria, el ISIS, que llegó a controlar toda esa parte del desierto oriental de Siria, pero también una parte importante de Irak. Y entonces, en ese aporrear entre ellos y a las minorías, es donde, por ejemplo, los kurdos sirios, que también habían sido marginados en el régimen de al-Assad, pues tienen que defenderse, porque ya no es que sea el régimen de al-Assad que se los va a cargar, sino el propio Estado Islámico. De nuevo, les invito a que vean nuestro programa dedicado a los kurdos. Entonces, estamos en una guerra civil a partir de 2011, donde ni los frentes de batalla son claros, ni las alianzas son claras, porque estos van a estar peleándose. Y entonces, esto no es que el enemigo de mi enemigo es mi amigo, es que el enemigo de mi enemigo también puede ser mi enemigo, y nos matamos entre ellos. Al final, cuando esa guerra llegue a una situación de relativa estabilidad para 2020, lo que vamos a tener son, por un lado, los kurdos, que en esa parte de Rojava, que recordemos que Rojava en kurdo es el occidente, porque es la parte más occidental del Kurdistán, aunque en este caso esté en la parte nororiental de Siria. Allí van a crear una estructura autónoma defensiva, en gran medida financiada por Estados Unidos y parte del mundo occidental. Nos vamos a encontrar con los últimos restos de aquel ejército que se sublevó contra Bashar al-Assad, la parte noroccidental, la frontera con Turquía, financiados por Erdogan desde Turquía. Nos vamos a encontrar los residuos del Estado Islámico, que estos llegaron a tener un dominio importante de la zona, pero que fueron brutalmente eliminados gracias a la acción sobre todo de Estados Unidos y Occidente, porque el Estado Islámico eran realmente unos salvajes. Los otros son salvajes, pero estos eran especialmente salvajes, pero quedan algunos residuos. Luego quedaban algunos grupúsculos de la otra corriente de integrismo islámico sunita, que es la que tenemos hoy con Hayat al-Tahrir al-Sham, que son los que han determinado, el HTS han terminado por tomar Damasco. Bueno, en principio todos estos, insisto, a partir de 2020 quedan en una posición adormecida, los kurdos con cierto apoyo, y todavía hay incluso algún grupo rebelde en la frontera entre Siria, Jordania e Irak, también financiado por Estados Unidos. Quedaron adormecidos, ¿de acuerdo? Quedaron cada uno en el espacio que podían gobernar, los kurdos bien vistos por los occidentales, esta última facción del ejército rebelde contra el Assad, financiado por Erdogan. Erdogan también empieza a poner algo de dinero
a los rebeldes integristas suníes, y con todo probablemente la mayor fuente de financiación viene del mundo árabe, de Arabia Saudí o del Golfo Pérsico. Aquí es muy interesante porque, claro, no es que el príncipe heredero de Arabia Saudí esté poniéndole dinero, que lo está poniendo un cuñado cercano que le dice, oye, no te importa que ponga ahí un poco de dinero, vamos a ver cómo funciona. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto es lo que ha estallado en 2024 y por tanto ya estamos en nuestro presente, salimos del terreno de la historia y hasta aquí es donde lo quería traer, Jano. No sé si quieres que retomemos lo que presentamos en un programa en Libertad estos días, explicando por qué al final cayó el régimen. Sí, si te parece, hacemos para terminar un breve resumen de eso. Bien, pues lo que ha Para sucedido, que tengamos todos los actores lo que ha sabiendo ya todo el contexto. Lo que ha sucedido en este diciembre ha sido que el régimen de Al-Assad, que tradicionalmente había sido apoyado, el de su padre, por la Unión Soviética durante la Guerra Fría, y cuando se descompone la Unión Soviética por Rusia, el régimen de Bashar al-Assad, eran los que incluso durante la Guerra Civil ofrecieron armas y especialistas para ir combatiendo contra los diferentes sublevados. Bien, Rusia ha tenido que retirarse de Siria, o prácticamente se ha retirado de Siria, por estar involucrado en la guerra de Ucrania. El otro gran soporte que había tenido el régimen de Al-Assad en los últimos años era Irán, en la obsesión iraní de pelear contra Israel. Bien, esa otra grieta que tiene el régimen iraní con la misma obsesión que tenían los sirios, que lo hacía por persona interpuesta a través del movimiento Hezbollah del Líbano. Entonces, Irán hacía fluir arma y dinero hacia Siria por vía aérea, que por tierra no se puede, que no tiene frontera común. Por vía aérea de Siria lo pasaban a Hezbollah en el Líbano. En la guerra civil, Hezbollah regresó a Siria para apoyar a Assad, luchando contra sus rebeldes, como en el último año, desde el 7 de octubre de 2023 para acá, Israel ha ido acabando con la capacidad militar de Hezbollah. También el Assad ha perdido el apoyo de Hezbollah y, por tanto, el apoyo de Irán a través de Hezbollah. Pues en ese momento, los rebeldes, aprovechando, y yo aquí la teoría que defiendo es aprovechando la inestabilidad generada en Siria por la vuelta de cientos de miles de inmigrantes sirios que estaban refugiados en el Líbano y que, tras las acciones acometidas por Israel contra Hezbollah, decidieron regresar a Siria, primero porque no querían estar envueltos en la guerra del Líbano, en esa guerra entre Hezbollah e Israel en el Líbano, y segundo porque posiblemente, vista la debilidad de Hezbollah, intuyeron la debilidad del régimen de Al-Assad y decidieron volver diciendo, oye, ¿aquí qué va a pasar? Entonces, esa gran cantidad de gente que regresa incentiva que se reactive la guerra civil y los diferentes grupos rebeldes, empezando por el HTS, son los que han entrado en Damasco y han acabado con el régimen de Al-Assad, que sencillamente se quedó sin sus aliados y que tampoco tenía ya un apoyo social porque había sido un régimen brutal durante muchísimo tiempo. Bashar al-Assad termina en este diciembre de 2024 por huir a Moscú y aquí es donde se queda la situación parada. ¿Cuál es el futuro? ¿Por dónde pasa el futuro de Siria? Pues no lo sabemos, porque no podemos predecir el futuro, pero indudablemente, como ya he explicado en otras ocasiones, hay tres posibilidades. Uno, un modelo a la iraquí, donde, aunque sea un Estado único, se divida por diferentes regiones autónomas dependiendo de las minorías. Entonces hay una región autónoma kurda, una región autónoma drusa, una región autónoma alawita, una región autónoma mayoritaria suní, aunque sea el mismo Estado. Dos, que se enroquen en una guerra civil como la que sufrió el Líbano durante décadas entre los diferentes grupos, y aquí ya sí que moverse a cada grupo es complicado. Tres, que los que ganen la partida sean los integristas islámicos, que son los que de momento han tomado Damasco, y esto se convierta en Afganistán, Talibán, segunda parte. Bien, lo que va a ser difícil es que esto, de repente mañana, esta gente se siente en una mesa de negociación y establezca una democracia liberal a lo occidental. Porque, como ya he tenido ocasión de explicar en otros momentos, es importante recordar que las democracias liberales se basan en países configurados por ciudadanos. Jano podrá tener sus experiencias con la democracia, pero incluso cualquier otro modelo que Jano tenga en su cabeza maneja a partir de la figura del ciudadano. O sea, los países están integrados por ciudadanos. Y Siria, después de su proceso de arabización que yo explicaba al comienzo del programa, es un país tribal. Se organiza a partir de tribus. Y el modelo de tribus encaja muy mal con las democracias liberales. No nos empecinemos, no funcionó en Irak posterior a la caída de Saddam Hussein con todo el dinero que metió Estados Unidos, ¿de acuerdo? No lo estamos consiguiendo en el Líbano y, por supuesto, no lo conseguimos ni de lejos en los países árabes de Arabia o del Golfo, porque son países tribales y su estructura política no encaja con nuestro modelo de democracias liberales de ciudadanos. Uh-huh.
Pues nada, Alberto, yo creo que ha sido un repaso magnífico del polvorín sirio. Desde hace 10.000 años. Sí, por eso. No, pero es que es importante, porque si no, claro, no entiendes. Que yo comprendo que vivimos en este mundo, que escuchas en los titulares, ves en los titulares que el régimen de Bashar al-Assad, te sale Macron y compañía diciendo, ¡ay, qué bien, qué alegría! El criminal ha caído. Bueno, el criminal ha caído, cuidado con lo que viene, y sobre todo comprender de dónde nace todo esto. La complejidad de, ¿cómo dices tú? Próximo Oriente, ¿no? Próximo Oriente. ¿Ves que me estoy corrigiendo? Ya no digo Oriente Medio, me digo Próximo Oriente. Próximo Oriente. Pues nada, querido mío, gracias por una nueva lección. Pues gracias a ti, Jano, por traerme de nuevo a Big One, y gracias a todos ustedes por seguir esta edición de Pedazos de Historia. Como siempre, sepan que la mejor forma que tienen para que podamos seguir adelante con este proyecto es que se hagan socios de nuestro canal, así que están todos cordialmente invitados a hacerlo, y por supuesto están cordialmente invitados a una próxima edición de Pedazos de Historia.